Hey, hola comunidad Te Encuentro, ya estamos aquí saludándote una vez más, estamos contentos de estar aquí nuevamente en otro episodio más aquí con mi amigo y pastor Cristian Guardado. Es un honor estar compartiendo esta charla que disfruto mucho contigo y disfrutamos también con ustedes, comunidad Te Encuentro, estar ahí platicando, conversando. La pasamos muy bien. ¿Cómo estás el día de hoy? No, pues muy contentos. 5º episodio, una vez más agradeciendo por su apoyo, por la respuesta, por los comentarios y testimonios. Más que nada son los que animan nuestra vida, animan nuestro corazón y nos motivan a seguir haciendo esto. Igual que junto contigo estamos encontrándonos con Jesús, recordando y aprendiendo en esto que es Encuentro Podcast, episodio número 5. Primer temporada, hay que mencionarlo también, primer temporada. Va a haber temporada, ¿no habíamos dicho eso? No. Que iba a haber temporada, este es el episodio 5 de la primera temporada y luego vamos a arrancar la segunda con todo, ¿no? ¿Sí o no? Van a ser 8 episodios. 8 episodios de la primera temporada, así para que... Vamos en el quinto. Si no ha tenido oportunidad, váyase desde el primero y vaya agarrando la secuencia y vamos a irnos hasta el número 8. Terminamos temporada y preparándonos para lo que sigue, pero sé que seguirá siendo de bendición y seguirá siendo un privilegio que nos sigas acompañando, ¿verdad? Así es. Pues episodio 5, siervo. Episodio 5 y el título de hoy es Principio de éxito. ¿Por qué principio de éxito? Mira, yo creo que a todos en la vida, desde pequeños, desde que empieza a tener una conciencia, todos queremos tener éxito. Todos queremos ganar y más me refiero a los hombres, ¿no? Ese espíritu. Y más tú, yo creo que tú eres más competitivo que yo. Chale, pero bueno, yo creo que sí, es algo que sé que desde pequeño y el Ken ahorita anda siguiendo los mismos pasos, pero creo que es muy particular de los hombres. Los hombres siempre quieren ganar, quieren tener un éxito y yo creo que en general, ¿no? Toda persona... No creo que se levanta deseando que le vaya mal, que emprende un negocio, o que emprende algo, un plan familiar, o emprendes algo en la congregación. Nunca lo haces deseando que te vaya mal. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien, pero todo éxito tiene un principio. Todo éxito tiene una clave, todo éxito tiene un camino. Y yo creo que algo que queremos hoy es darte algo que hemos descubierto, algo que hemos vivido, algo que hemos caminado en él y que sé porque sé que lo que vamos a hablar el día de hoy es un principio de éxito y que muy en particular no falla. Así es. No falla. No falla, para nada. Y la primera historia que queremos comenzar hablando, ¿no? El primer punto es cuando Jesús llega a Nazaret, eso está en Marcos 6:3. Llega a Nazaret y las personas de ahí, pues era su tierra. Las personas de ahí dicen, oye, ¿qué no es el hijo del carpintero? Y empiezan a menospreciarlo, ¿no? Por quién era Jesús. Y después de ahí dice que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar a causa, pues ya sabemos, ¿no? Ese versículo que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús se limita a no hacer milagros porque ve la deshonra en el corazón de las personas, ¿no? Y el primer punto que quisiéramos hablar y quisiera que conversáramos un poco es la familiaridad, porque como eran gente que estaba ahí, que a lo mejor lo vieron desde bien pequeño, ¿no? Que jugaron con él, yo creo, ¿no? Porque Jesús, claro que también jugó, fue un niño y jugaron con él, lo vieron crecer y era familiar tener a Jesús ahí. Y hay deshonra en su corazón y a veces así nos pasa a nosotros por tener esa familiaridad, ¿qué es la familiaridad? Una cercanía, una confianza y no es que esté mal la familiaridad, pero a veces entramos en esta familiaridad y caemos en deshonra porque decimos, no, pues yo a esa persona ya la conozco o ya es mi amigo desde hace mucho tiempo y por tanta familiaridad deshonramos. Por tanta familiaridad caemos en esto. Y es importante porque alguien puede decir, o sea que si yo estoy con alguien, no puedo ser familiar o no puedo tener cercanía con los demás. No estamos diciendo eso. E incluso tú y yo y nuestras familias son muy cercanas. Hay una familiaridad
contigo personalmente hay una familiaridad, hay una cercanía, pero muchas veces caemos en eso porque no sabemos reconocer cuál es el momento, cuál es el tiempo. Y yo hace tiempo escuché, creo que era un podcast, alguien lo dijo, ¿no? Este pastor decía que nosotros tenemos que reconocer el sombrero, y vamos a agarrar de ejemplo un pastor, ¿no? Que aquí te tengo enfrente, y tenemos que reconocer el sombrero que trae el pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el pastor trae el sombrero de amigo. Entonces tú, cuando traes ese sombrero, puedes entrar en esa cercanía, en esa familiaridad, en esa amistad, agarrar cura, todo lo que tenga que ver con una amistad. Pero en otras ocasiones el pastor trae el sombrero de pastor y nos habla, nos da un consejo, nos exhorta, nos dice, hey, por ahí no, eso no es lo correcto, nos aconseja. Y ahí es el problema de la familiaridad, que muchas veces el pastor trae el sombrero de pastor y nosotros queremos tratarlo como si tuviera el sombrero de amigo. Sí. Entonces queremos acercarnos y no es el momento. ¿No? Y no es responsabilidad del pastor decirnos qué sombrero trae puesto. No puedes llegar tú y decir, hoy traigo el sombrero de pastor, o hoy traigo el sombrero de amigo. No, tú tienes que reconocer, y los que nos están escuchando, tenemos que reconocer qué sombrero trae nuestro pastor y cómo nos está hablando. Porque muchas veces podemos estar incluso a lo mejor en una reunión o platicando y a veces hay un consejo pastoral ahí. Y yo recomendaría que si hay eso, pues dices, mi pastor, estamos como amigos, pero ya se puso el sombrero de pastor, entonces voy a escucharlo. Pero a veces la familiaridad cae en esto de deshonrar a tu pastor, de deshonrar a tu líder, de deshonrar a tus padres, porque no sabemos en qué tiempo estamos. Entonces tienes que cuidarte mucho de eso para reconocer qué sombrero trae tu pastor. Y algo importante también, y otro punto que quisiera resaltar, es que no honres a tus pastores, a tus líderes, a tus padres, amigos también, de acuerdo a su humanidad. ¿Qué quiere decir esto? No los honres de acuerdo a sus defectos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros admiramos a un pastor o admiramos a alguien y decimos, no, yo a este pastor lo honro, lo respeto. Pero cuando entramos en esa cercanía, vemos, y a todos les pasa, vemos algún error, vemos algún defecto, vemos algo que no nos gustó, que no sé, o un detalle, ¿no? Y ya no voy a honrar, o ya no voy a respetar. Y algo que me decías, no sé si dejártela a ti mejor. No, échala. Algo que me decías ahorita, es que la honra es una decisión. Porque, no, y aquí lo noté y lo quiero leer, no honres de acuerdo a la humanidad o a los defectos, sino a la decisión que has tomado tú de honrar y respetar. Porque lo común es decir, no, pues, ¿sabes qué? Si esa persona quiere, o mi pastor quiere que se gane mi respeto, ¿no? O que se gane mi honra, que haga cosas para yo poder honrar. Pero qué diferente es cuando le cambiamos la moneda, la tortilla, como quieras, a decir, no, yo camino en una decisión y yo voy a honrar a esa persona, yo voy a honrar a ese hombre. No voy a ver solamente lo de afuera o la humanidad, sino lo que hay en su corazón y la posición donde lo ha puesto Dios. Sí, y es que es súper importante. Yo creo que ya ahorita te diste cuenta cuál es el principio de éxito. Yo decía al comenzar, ¿no? Todos queremos que nos vaya bien, pero este tema del día de hoy es tan importante y es algo que queremos resaltar. Ahorita hablábamos de la persona de Jesús, ¿no? Cómo aquellos que se familiarizan, que se acostumbran a algo o que tal vez dejan de ver lo importante, te puede llevar a ir perdiendo ese principio y a darle importancia a las cosas humanas. Entonces, algo que tú tienes que entender es que en todas las áreas de la vida, desde pequeño, desde la escuela, desde el trabajo, desde lo que sea, en el área que tú quieras, cuando tú vas entendiendo que la honra
Es una decisión que te beneficia, es una decisión que te hace crecer, es una decisión que te da sabiduría, es una decisión que te da disciplina. Empieza a cambiar todas las cosas a tu alrededor. Lo acabas de decir ahorita, cuando uno empieza a honrar a los padres, partimos desde ahí, no, desde pequeño, cuando tú empiezas a honrar la figura paterna, no por lo que él haga, porque hay muchas cosas que te pueden ir haciendo que te familiarices, que no te empiecen a importar, porque puedes tener un papá bien borracho, puedes tener un papá drogadicto, puedes tener un maestro que es bien baquetón, lo que tú quieras, y tú dices, ¿yo por qué lo tengo que honrar? Y él me tiene que demostrar. Y aquellos decían, ¿cómo? Si es un carpintero, ahora ¿cómo se va a presentar como el Hijo de Dios? Claro. ¿Cómo si es el hijo del carpintero, que lo miramos haciendo, no sé, trabajos con madera o trabajos en una casa, hoy va a venir a decir que es nuestro Salvador? Y nosotros siempre es por esto o por la cultura, pero el principio de hoy, el principio de éxito que queremos transmitir y compartir es una decisión que te trae un beneficio. Sí. Es una decisión que te va a traer bendición, porque bíblicamente escuchamos que uno de los mandamientos con un propósito y con una bendición es la honra. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ahí ahorita puedes decir tú, pero pues yo no voy a una iglesia, yo no pertenezco a un liderazgo. Veo que Abdiel está hablando al pastor, pero yo ni tengo pastor. Donde tú quieras, ¿sí? Donde tú quieras. El principio de hoy es que queremos que te vaya bien, pero si tú quieres que te vaya bien, este es un principio que tú tienes que abrazar y que tú tienes que decidir. No sé en qué condición estás viviendo ahorita, no sé en qué rubro de la vida estés, no sé en qué condición estés, pero un buen punto de partida para empezar a ser bendecido es empezar a honrar. Y yo creo que esta historia con la cual tú estás comenzando nos puede llevar a muchos a perder la oportunidad de ser bendecidos. Y algo que ahorita estaba pensando en esta historia, es como la falta de honra detiene los milagros de Jesús. La cultura de honra desata lo sobrenatural en la vida. Porque a veces pensamos que tiene que ver con misticismo, que tiene que ver con, y digo, no tengo nada en contra de eso, pero tiene que ver con temblar. Pero si una iglesia se decide honrar los unos a los otros, ahí hay milagros de parte de Dios. No, y mira, algo bien importante que quisiera abordar, ¿no? Dentro de la misma línea, es algo que se ha perdido en nuestra sociedad. Es algo que se ha dejado de practicar y que el mismo diablo o enemigo, como tú quieras llamarlo, o lo oculto, o como tú lo quieras mencionar, se ha encargado sutilmente de quitarlo y de opacarlo en una sociedad. Una de las cosas que más tristeza me da es cómo las nuevas generaciones no respetan a los adultos. Llegas a un lugar, llegas a un parque y no honran cuando hay una persona adulta, no honran cuando están sus padres. Los mismos niños ahora le faltan el respeto a un papá, no le importa, lo obligan a que le dé cosas, manipulan, y se ha ido perdiendo este principio. Y muchas veces los jóvenes dicen, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué estoy estancado? Yo estoy viviendo de tal manera por culpa de... No es culpar a nadie, es que muchas veces te olvidaste de ese principio de honra. Sí. Algo que yo le inculco a mis hijos y algo que me inculcaron a mí, y aún de adulto lo hago, y fue algo que aprendí en el sur y trato de hacerlo todavía. Llego a algún restaurante, llego a algún lugar, doy los buenos días, doy las buenas tardes, está comiendo alguien, le digo provecho, más si es gente adulta, abrirle una puerta, ayudarle. Claro. Vas a un supermercado y le ayudas a un viejito a cargar. Últimamente me ha tocado esto tan simple, pero tan real. Las últimas veces que he ido a Estados Unidos, estoy comprando comida para el Zeus, para mi perro, y me ha tocado las últimas 3 veces personas que llegan con su carrito ese que no pueden caminar y están viendo la comida así, que no pueden cargar el costal, y cuando tú llegas y le dices, oiga, ¿le puedo ayudar? Y con una cara, gracias, y te bendicen, sí. Lo echas y tú hasta tú te sientes bien cuando honras. Hasta tú te sientes feliz cuando haces algo, y sobre todo sobre tus padres. Yo te pudiera decir hoy, si tú el día de hoy decides y llegas y a tus padres los empiezas a honrar, no por lo que
por lo que te tengan que demostrar, como tú dijiste, no por lo que ellos tengan económicamente y te den, sino por la figura que ellos representan, tú vas a poder ser bendecido. Sí. Si tú llegas hoy, jefa, yo quiero ayudarle, hoy quiero que te sientes, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue que fuiste con un vecino adulto y le dijiste, te puedo ayudar, te puedo apoyar, puedo hacer esto por tu patio, puedo hacer por aquello? Pudiéramos cambiar tanto si nosotros formáramos una cultura de honor, una cultura de honra en todas las áreas en donde nos movemos. Y no como encajonarla solamente iglesia, ¿no? Porque a lo mejor a veces tú dices, están hablando de iglesia o están hablando solamente de ministerio. No, o sea, si nosotros, como dices tú, pudiéramos esta cultura de honra ponerla en todo lo que hacemos, o sea, vamos a ser bendecidos. Porque, de hecho, algo que dices ahorita y me llama la atención, es algo que tiene que ver con la cultura, no sé si latina pero por ejemplo en los países de Asia, un hombre grande es un hombre sabio y respetado, ¿no? Es un hombre que ha vivido, que ha tenido experiencias, que ha tenido pues experiencia de vida y la gente lo honra solamente por el hecho de ser mayor. Y aquí a veces no vemos eso, como cultura. Ponlo en un rincón, ya es un estorbo. Sí, ¿la verdad? No, sí. O sea, muchas veces pasa eso, pero si nosotros en todos los ámbitos, saliendo de la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar donde nos encontremos, en el mercado, y vemos a alguien y lo honramos, vamos a ser bendecidos. Sí. Y ahora, algo bien importante es, cuando nosotros honramos más allá de lo que vemos, podemos tener la experiencia con aquello que no vemos. Eso es algo que muy pocos se atreven a hacer. Sí. Cuando honramos sin estar pendientes de lo que vemos, por decisión, vas a experimentar aquello que por mucho tiempo has orado y que no has visto. Lo puedo decir y lo puedo garantizar, pero creo que te digo, es algo en lo cual está dedicado este episodio, porque creo que ha venido una secuencia hablando de muchas cosas que nos pueden beneficiar, de muchas cosas con cómo nos podemos encontrar con Jesús, cómo podemos ser restaurados, cómo podemos tener una forma de caminar. Pero el episodio de hoy es dedicado a cómo podemos avanzar y cómo podemos ser bendecidos y cómo podemos ser exitosos. Claro. Creo que esto es algo que tenemos que entender. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestra sociedad, yo me atrevo a decirlo de esta manera, si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, uno de los más grandes principios que nos pueden llevar al éxito como país, como estado, como ciudad, es empezarnos a honrar los unos a los otros, desde nuestras autoridades. Uno ve a un policía, rateros, políticos son iguales. Ajá. Si nuestro lenguaje cambiara, si dentro de la iglesia nosotros dejáramos de etiquetarnos y honráramos, porque el que establece es Dios, el que pone reyes y quita reyes es Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios y empezar a honrar a la persona. Ahora, las equivocaciones de la persona muchas veces prueban nuestro corazón en dónde está posicionada nuestra honra. Y ahí es donde vamos a saber nosotros si avanzamos o si nos quedamos donde mismo en nuestra forma de pensar, ¿no? En nuestra manera de aplicar la honra a nuestra forma. Y no le pongas restricciones a la honra, no le pongas como límites. Es decir, si tú dices, yo voy a honrar cuando vea esto de esta persona, o yo voy a honrar cuando mi papá no, dijiste ahorita, no sea un borracho, o no sea no sé, o sea, no pongamos restricciones, sino tomemos la decisión, vamos más allá de eso, y ahí va a haber pues una bendición especial en nuestras vidas. Sí, por ejemplo, ahorita antes de comenzar me estabas comentando de una historia, cómo a través de la honra has obtenido bendición mucho más allá de lo que imaginabas o de lo que habías esperado, pero todo nació con una decisión en un momento donde no estabas viendo lo que tú querías ver. Bueno, pues ya me estoy adelantando. A ver, Abdiel, cuéntame tu historia. Sí, esta historia es
antes de yo llegar aquí al lugar más alto, digo, algunos saben, tú lo sabes, y algunos en la iglesia ya he comentado esto, pero mis papás estaban pastoreando en una iglesia. Tenían ahí una congregación, yo les ayudaba con el equipo de alabanza, les ayudaba a compartir y ahí en las cosas de la iglesia, ¿no? Lo que se ocupara. Y hubo un momento donde hubo algún evento aquí en la iglesia, digo, para no entrar en tantos detalles, tú me invitaste y Dios me dio una palabra con el profeta Luis Harfuch, pastor. Y la palabra decía, digo, hablo un poco del contexto para que la gente entienda, la palabra decía que Dios me iba a traer al lugar más alto. Y en ese momento, pues, no es como que era algo que yo tenía planeado, pues yo estaba con mis papás, yo me veía ahí, yo estaba apoyándolos, pero fue algo así de, ¿sabes qué? Pues, por mi nombre y me dijo todos los detalles, ¿no? Y yo me fui, ¿no? Con esa palabra y tenía la opción, o sea, decir, pues Dios ya me habló, ¿no? Dios ya me habló, Dios ya me dijo lo que tenía que hacer. Pero yo sentía esperar un tiempo, ¿no? Por honra, yo sentía esperar un tiempo porque yo decía, Señor, pues ayúdame. No era una decisión fácil, por lo menos para mí, llegar con mi papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Pues ya no te voy a apoyar. O ya no voy a estar aquí, o ya no voy a estar en tu iglesia, porque me voy a ir a otra. Pues yo decía, híjole, pues mi papá se va a enojar o me va a decir, se va a sentir mal. Yo creo que estabas viviendo con él. Y pues yo vivía con él. Pues, oye, me iba a tener que ir a rentar. Sí. Entonces, yo decía, bueno, pues era algo a la misma vez, pues decir, lo estaba postergando porque pues también era difícil, ¿no? Sí. Pero yo podía tener dos opciones. Es decir, Dios ya me habló, Dios ya me dijo lo que tenía que hacer y a veces ahí caemos en deshonra. Sí. Porque a veces hemos recibido una palabra o a veces alguien nos ha dicho algo o alguien nos ha confirmado algo y decimos, no, Dios ya me habló, Dios ya me dijo y Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones o Dios me dijo que yo iba a grabar un álbum o Dios me dijo que yo iba a hacer esto. Pues sí, pero tienes que medir hasta dónde es y hasta dónde puedes llegar de acuerdo a la honra. Ay. En ese momento yo tenía que ir con mi papá y si mi papá me decía, no, porque pues es mi papá. Si mi papá me decía, espera un año más o espera 2 años más, pues tenía que hacerlo. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor podía decir, no, tú no sabes, tú no me entiendes, Dios ya me habló, yo me voy para allá. Y no, fue todo lo contrario, yo empecé a orar, le empecé a decir, Dios, yo quiero, porque parte de la palabra decía, tú vas a caminar honrando a tu papá. Exactamente. Y eso es lo que cuidaba también. Entonces fui con mi papá, nos sentamos, hablé con él, le dije, mira papá, esta es la situación, Dios me habló esto. Y sorprendentemente mi papá me dijo, está bien, yo creo lo que Dios está haciendo contigo, yo creo que Dios te ha hablado. Y oró por mí y ahora estoy aquí en lugar más alto, por una palabra, pero también porque caminé en la honra. O sea, no fue solamente la palabra que me trajo aquí, sino también el caminar en la honra con mi papá. Y hoy mi mamá está en el equipo de alabanza, mi papá que está aquí apoyándonos en la iglesia, en ciertas cosas, y podemos caminar en eso, pues, por la honra. Y algo que yo puedo confirmar, ¿no? No fue una decisión fácil. Muchas veces nosotros escuchamos de bote pronto esta historia, ¿no? Que a lo mejor fue una sola plática con tu papá, pero a mí me consta que muchas veces el camino de la honra es el camino más difícil, pero es el camino que más resultados da positivos. Y yo recuerdo bien cómo fueron esos meses, yo recuerdo bien cómo venían palabras de amigos alrededor y era hasta como presión, ¿no? Porque muchos pueden venir y nos pueden tratar de convencer en el momento, pero tú te mantuviste y yo recuerdo cómo tu papá vino conmigo y con mi esposa, tus padres, sí. Y ellos reconociendo la honra, tu lugar, tu obediencia y ahora poder estar todos juntos sirviendo a Dios, poder estar juntos toda la familia Rodríguez aquí en casa y verte a ti como verdaderamente es la llave del éxito.
cómo verdaderamente es un principio de éxito, un principio que si te paras, lo obedeces, lo tomas en cuenta, lo ejecutas, Dios te va a bendecir. Y es que el camino de la honra, ahorita mientras que estás diciendo, muchas veces no va a ser el más corto, a veces va a ser el más largo, pero así también es con el éxito. Sí. Muchas veces no va a ser lo más fácil, o no va a ser el de, tienes que a lo mejor caminar ahí, en esa línea, en ese camino más largo, y ahí te vas a encontrar con muchas cosas, muchas adversidades, pero ahí hay bendición. Sí, ahí hay bendición y verdaderamente ahorita lo estamos viendo, ¿no? Yo la verdad los veo ahora con tu segundo hijo que viene en camino. El Jacinto. El Jacinto, es cierto. Con tu segundo hijo, tu esposa feliz, cómo los vemos servir, cómo ha habido un fruto de todo eso, cómo hemos sido testigos de la bendición de Dios, cómo ves tú que pudiste haber ejecutado otro camino más corto, más fácil, y a lo mejor por el amor que tienen los padres seguirían estando, pero no estarían de la misma manera, y eso es algo que hoy queremos que todo aquel que esté escuchando este episodio, porque algo que nos da mucho gusto es, y lo hemos recibido en mensajes y lo he recibido por llamadas, hay muchos adolescentes que miran este podcast y estamos bien contentos, y me ha tocado escuchar padres que lo escuchan con sus hijos y amigos de sus hijos. Entonces, algo que un saludo a todos. De veras, en serio, estamos bien contentos. Tú que lo estás escuchando, si te damos un consejo, ahora ya puedes ver canas, ya puedes ver pues, arrugas y todo lo demás, entradas y todo el rollo. Tú puedes ver eso. Algo que te digo con seguridad, honra a tus papás, honra a tus maestros, honra a las personas que Dios te pone y te dan un consejo. Siempre te va a ir bien, siempre te va a ir bien. Ahora, viene una parte muy difícil para el joven, para el hombre, o para alguien que tiene una prisa porque algo suceda. Y a lo mejor es el caso de muchos de los que están escuchando. Tal vez la figura de autoridad que has tenido es la persona que más defectos tiene. Y tú quisieras que te hubiera tocado el papá de alguien más, el pastor de alguien más, el maestro de alguien más. Pero te digo algo, no se trata de cuánto hacen ellos. No se trata de cuánto o mucho se equivocan. Se trata de que son la figura que Dios pone para que tú practiques la honra. Y esto yo lo hablo de mi historia, ¿no? Ayer platicaba con alguien y me preguntaba cuál iba a ser el episodio de hoy. Y yo puedo decir que este es uno de los 3 puntos que me han sostenido y que yo sé que han catapultado mi servicio en Dios y han marcado mi vida desde hace más de 20 años, la honra. Porque Dios me la puso de una manera muy diferente, pero creo que se puede asemejar a muchos de los que lo están escuchando. Porque tal vez hoy tú tienes al papá con más errores del mundo, tienes al pastor con más errores del mundo. Ahora, en un pastor puedes decir, pero ¿cómo? ¿Me estás diciendo que el pastor va a tener todos los errores? No estoy hablando en nombre de todos los pastores del mundo, como dicen. Pero si tu pastor se está equivocando por algo nuevo que está buscando, yo creo que es algo que tú tienes que seguir honrando. Si tú ves faltas de pecado, de perversión, de algo ya chueco, pues no hay una justificación. Pero creo que algo muy especial que yo sí quiero hablar es, tal vez tu padre es el hombre más violento, tal vez tu padre es el hombre más drogadicto, tal vez tu padre o tu madre han sido los peores en una situación. Honra, porque es un principio de bendición. Te voy a decir por qué. En el momento donde yo tengo un encuentro profundo con Dios, donde empiezo a servir a Dios, donde sé que es empezar a servir a Dios, estoy bien contento, estoy bien emocionado por la oportunidad que Dios me da, lejos de casa, en Ciudad Juárez. Estando en ese lugar, me dan la noticia que el hombre que por muchos años, o que la mayoría de mi vida era mi héroe, falló. Y en este caso, mi padre. En un abrir y cerrar de ojos, mi casa se acabó. Mis padres se separaron, mi papá cayó en muchas cosas
que habían quedado en su pasado, pero volvió, retrocedió y hubo muchas fallas que yo entraría en detalle, a lo mejor no me toca decir ante este micrófono, pero si tú dices mi papá se equivocó horriblemente. Y yo estaba lejos y yo recuerdo que alguien llegó y me dijo, ¿quieres ir a tu casa a ver qué onda? Le dije, no, tengo que terminar mi compromiso con Dios. Y al mes regresé a Tijuana. Mi papá ya no estaba en casa, salió huyendo. Mi mamá se queda en casa. Y yo recuerdo que unos días antes de yo recibir esa noticia, escuché a un hombre que siempre tengo en mi corazón. Se llama Daniel Peredo, es un pastor en Pachuca, Hidalgo. Él fue a dar clases al curso donde yo estaba trabajando. Yo ya no era alumno. Y yo llego a una clase y de esos días que te quedas a escuchar, porque me gustaba mucho cómo compartía este hombre, me quedo sentado y lo empiezo a escuchar. Y él empieza a hablar de la historia de Noé, cuando Noé cultiva una viña y él empieza a tomar vino de esa viña, se emborracha y queda totalmente inconsciente, desnudo, ebrio, haciendo el ridículo. Y él empieza a hablar de esta historia, empieza a hablar de ese primer hijo que entra y lo ve con vergüenza y lo ve con una crítica, lo ve con un mal corazón, sale y lo primero que hace no es hacer algo por su padre, sale y lo expone, empieza a hablar con sus hermanos, mira mi papá, mira esto. Estoy parafraseando la historia, pero cómo vienen los hermanos y entran de espaldas, ni siquiera viendo la desnudez de su padre. Dice que entran con un manto, lo cubren, sin ver su error, sino viendo lo que representaba y cómo tenían que guardar a su padre y cómo lo cubren. Y cuando yo escucho esa historia me llamó mucho la atención, me aventé toda la prédica, estaba llorando sin saber que a los días mi padre con lo de tu papá iba a pasar lo que iba a pasar. Sí. Se va mi papá de Tijuana, regreso a Tijuana, está mi mamá. Y yo recuerdo bien, yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, tú eres la víctima, yo lo sé, a ti te ha tocado sufrir, tú eres una mujer que ha aguantado, tú eres una mujer de Dios, tú no fallaste, vas a contar conmigo, te amo y voy a estar contigo, pero quien necesita de Dios, y yo no le voy a dar la espalda, es a mi papá, le dije. Donde él esté, él siempre va a contar conmigo, y el hecho que yo lo ayude no quiere decir que estoy en contra de ti, sino que él ahorita es el que está desnudo, el que está en vergüenza y el que necesita ser cubierto. Yo voy a hacer lo que pueda por mi padre. Cuando mucha gente le dio la espalda a mi padre, cuando mucha gente ni siquiera de mis hermanos quisieron en el primer momento estar con él, yo recuerdo que pasaron años, Abdiel, y yo vuelvo a encontrarme a mi padre en Guadalajara. Cuando yo veo a mi padre, recuerdo que lo veo de lejos, de un semáforo a otro, neta, como de película, yo empiezo a llorar al ver a mi padre desde lejos, lo abracé, mi papá me abraza con vergüenza, él creía que yo lo iba a juzgar, él creía que yo le iba a decir, acabaste con mi familia, acabaste, me decepcionaste, no eres lo que yo pensaba. No, yo lo abracé y le dije, papá, vas a contar conmigo todos los días de mi vida. Mientras yo tenga vida, mientras yo tenga la oportunidad, siempre te voy a cubrir. Yo no estoy para consecuentarte tu pecado, pero sí estoy para mostrarte a Jesús y te amo con todo mi corazón. De ahí se hizo una relación. Yo era, y lo digo, y sé que ninguno de mis hermanos se agüitaría al escucharlo, yo era el consentido de mi papá. Pero con esto, créeme que me convertí más. Y comenzamos una historia donde yo vivía en San Luis Potosí, él vivía en Guadalajara, 4 o 5 horas. Cada oportunidad que tenía de pisar Guadalajara era pasar tiempo con mi papá. Nunca lo juzgué. Lo miraba con un bote de cerveza, lo miraba en condiciones totalmente apartadas de Dios. Nunca lo juzgué. Siempre oré por él, llorábamos juntos, me quedaba en su casa, mi esposa lo hacía, Abby, que aquí está mi hija de brazos, era increíble verla con su abuelo. Estuvimos ahí con él, pasaron 15 años, y él se reencuentra con Jesús. El día que él se despidió de mí, en el COVID lamentablemente falleció. La última llamada que tuve con él, él me dijo, gracias porque nunca me dejaste. Gracias porque siempre estuviste conmigo. Gracias porque ahora eres mi pastor y me llevaste a reencontrarme con Jesús. 15 años después. Muchos de nosotros ahorita juzgamos a nuestros padres, pero nuestra honra
puede transformar la vida de nuestra casa y puede transformar la vida de nuestros propios padres. Si tú me estás escuchando ahorita y tienes un papá o una mamá que son los peores del mundo, hónralos. La honra no los cambia. La honra no los transforma delante de tus ojos. Pero sí puede mover lo que tú no ves y Dios se puede encargar de ellos. Y yo lo pude ver con Alberto Guardado, 15 años después. Y lo sigo viendo con mi madre. Está donde está. Dios la sigue guardando con vida. Esta semana, hoy en la mañana, una señora de 77 años más preocupada por mí que donde me agarró el temblor de ayer. Y la veo como Dios la sigue guardando. Claro. Si yo puedo decir es, no te comportes como ese hijo que se avergonzó de su padre. No estés viendo el error de tu maestro, no estés viendo el error de tu pastor, no estés viendo el error de la persona que Dios te pone como autoridad. Hónralo, porque si lo honras, a lo mejor no te va a tocar como yo que pasen 15 años, pero a lo mejor pueden ser menos. Y Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar y te puedes llevar la sorpresa de tu vida. Si con algo me quedé yo de la última llamada de mi padre es que yo me pude despedir de él con ninguna deuda en mi corazón, con orgulloso de lo que yo pude hacer por él, de lo que yo representé para mi padre y de lo que Dios pudo hacer antes de que él muriera. Sus 2 últimos años los vivió de la mano con Jesús y lo vivió haciendo bien. Entonces, algo que yo puedo decir de primera mano de la honra es que si yo no hubiera escuchado ese mensaje hace 23 años, muy probablemente hubiera tomado la decisión equivocada y me hubiera perdido una de las más grandes bendiciones de mi vida. Pero siempre he caminado con eso. Me ha tocado toparme con líderes que se habían equivocado tanto y que yo decía, te voy a honrar porque Dios te puso a ti. Me ha tocado estar con personas que nada que ver, pero yo no veo su humanidad. Yo veo la oportunidad de honrarlo y que Dios me bendiga. Yo veo como la honra, o sea, gracias a eso, tu papá se encontró con Dios, porque vio en ti esa honra y ese amor que le tuviste, pero imagínate que no hubieras caminado tú en honra. La historia de tu papá hubiera sido diferente, porque quizás era la única persona que tenía, digo, no sé, pero a lo mejor era el único que le mostraba ese amor, esa gracia, esa honra, y por eso se encontró también con Dios. Entonces, algo que dice esta historia de cuando Noé está ahí, dice que que Noé maldice a uno de los, y maldice al nieto, ¿no? O sea, a las generaciones. A las generaciones. Maldice a las generaciones, y la honra trae una bendición, pero también tendremos consecuencias si somos personas que deshonramos. Entonces, cuídate de eso. Hoy vamos a decidir caminar en honra, vamos a decidir ser diferentes, vamos a decidir tomar una decisión y ser personas que honremos. Y miren, algo que creo que hemos experimentado en temporadas como iglesia, cuando se forma una cultura de honor, lo sobrenatural viene y nos sorprende. Sí. Tú estás en una iglesia, honra a los que trabajan contigo, honra hasta el más mínimo que abre una puerta, que acomoda una silla. Honrémonos porque ahí es donde Jesús dejó instituido que es el que se convierte en el mayor. Servirnos, honrarnos, darnos el lugar y valorarnos por lo que Dios ha puesto a cada persona. Sí, honra a las personas y no por la familiaridad nos perdamos de eso, porque muchas veces somos tan familiares que ya no nos damos cuenta, ¿no? O ya pasamos por alto el tener ciertas atenciones, como no sé, yo que estoy en el equipo de alabanza, a lo mejor con tu amigo le puedes limpiar el instrumento, le puedes conectar un cable, digo, yo lo estoy trasladando a la alabanza porque es donde estoy, pero en cualquier parte, en el trabajo, puedes tener esos detalles que no por ser familiar te olvides de honrar a las personas. Mira, algo que nosotros hacemos como familia y mi esposa es la principal ejecutora de esta honra, yo lo he aprendido de ella. Nosotros cada oportunidad que llega, quien llega a nuestra casa, tratamos de honrarlo atendiéndolo en nuestra mesa. Sí. Quien sea,
quien sea, es la manera que nos gusta honrar a la gente. Tú busca una manera de honrar a la gente. A lo mejor tú dices, no, pero yo no soy bueno para cocinar, ¿no? Yo no soy bueno para hacer un café, yo no soy bueno, pero lo acabas de decir ahorita y es bien puntual. Te limpio un instrumento, limpio esto, con tus vecinos, encárgate con tus vecinos. Mira, hay un vecino que tengo enfrente de la casa, no saludaba a nadie, se la lleva limpiando una casa y es como obsesivo con limpiando. Y yo siempre trataba como buscarle la cara y nada, y yo soy bien así, y mi hija no me deja mentir, salgo de vecino, y trato de ser buena onda con todos. Pero ese vecino un día, veo la oportunidad y no podía bajar un refrigerador, era solo. De un pick-up y estaba ahí como el pipi, casi no podía. Y que me le voy y le ayudo y lo bajamos. ¿Y dónde lo metemos? Y de ahí, todos los días que me ve, vecino, buenos días. Fíjate. ¿Qué hubo? No sabemos que una acción de honra. O bárrele la calle, no al vecino. No le vientes la basura. No, igual, no es el gacho. Bárrele la calle. Algo podemos hacer. Lo decía hace un momento, ¿no? Si practicamos la cultura de honor, fuera tan diferente nuestro Mexicali. Claro. Fuera diferente nuestra casa, nuestra propia casa. ¿Yo por qué voy a recoger esto si yo no lo tiré? ¿Yo por qué esto? Si nos hiciéramos el paro entre todos, los ambientes cambian. Sí. Y yo creo que este es un principio que podemos aplicar todos y que queremos dejar como un principio de éxito. ¿Por dónde comienza el éxito? Honrando. Sí. ¿Por dónde comienza el éxito de lo que quiero ejecutar? Honrando. Si eres alguien que está entrando a un trabajo lavando platos, honra a tu jefe, hazlo de la mejor manera. La honra es hacer quedar bien a la persona que está por arriba de ti. Sí. Hacer todo lo posible porque el día de mañana cuando tú estés, alguien más lo va a hacer por ti. Sí, algo que es clave en esto es, la honra es pues vertical y horizontal. Honra a Dios y honra a las personas que están a tu lado y en eso vas a tener éxito. Entonces... O sea, ¿tú quieres tener éxito? ¿Tú quieres tener éxito? Yo quiero tener éxito. También, entonces hay que empezar a honrar. Este ha sido el episodio 5. Ha sido un honor, me honra el estar contigo. Igual. Hoy compartiendo este tiempo. Muchas gracias por todo, gracias por esta conversación. Y a los que nos están viendo, nuestros encuentro lovers, o ¿cómo les decimos? ¿Cómo les decíamos? Comunidad Te Encuentro. Comunidad Te Encuentro. Es un honor que estén aquí conectándose. Esto ha sido el episodio 5. El título: Principio de éxito. Nos vemos a la próxima. Gracias, comparte y gracias por ser parte de la comunidad. Que Dios te bendiga.